¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Biblioteca IP, un programa de lujo que vamos a atravesar en la tarde de hoy porque tendremos un mano a mano en minutos nada más aquí en nuestros estudios a Mariana Enríquez. Y presenta en exclusiva prácticamente 2 entrevistas. Eligió dar, una es en Biblioteca IP, su último libro, porque demasiado no es suficiente. Ese es el título de algo que ella califica como una memoir y que tiene que ver con su historia de fanática. Es un libro sobre el fanatismo, es un libro sobre las pasiones, es un libro sobre la banda británica Suede y es un libro también sobre cómo esa banda sonora fue la banda sonora, por ejemplo, de La Corrección, de su gran obra Nuestra Parte de Noche. Mariana Enríquez, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por visitarnos. De nada. Un libro que está saliendo, un libro que es una historia de amor, de fruición, de fanatismo, que nace ¿cómo? El libro me lo ofrecieron mis editores chilenos de la editorial Montacerdos, porque ellos están haciendo una colección de escritores escribiendo sobre música. Entonces yo les dije, bueno, les puedo hacer uno. Yo soy fan de muchas cosas, pero en ese momento, esto era pre-pandemia, yo iba a tocar en Chile. Entonces yo les decía, bueno, armo como un libro chiquito y ya que tocan en Chile, lo sacamos para Chile. Bueno, se suspendió todo, pero yo seguí escribiendo el libro y lo amplié un poco. O sea, dejó de ser como ese libro pequeño sobre mi banda favorita y yo, y se transformó en otra cosa. Un libro sobre fanatismos. Sí, con historia de los fanatismos, con casos raros y con mi amor por la banda en el medio, atravesando todo. Sí. Les leo cómo empieza. Si Dale, lo que quieras. Recuerdo el día con claridad sobrenatural, aunque algunos detalles se me escapan, dice Mariana, sobre la búsqueda quijotesca, diría yo, de una entrevista que le habías hecho exactamente a Brett Anderson. Sí. Y pensaba cómo se vinculan la memoria, ¿no? Esta cosa vos decís que sos una persona que no tiene mucha memoria, pero sin embargo lo que sí aparece como algo que reverbera, que estalla, ¿no es cierto? En este caso. No tengo buena memoria sobre mi vida. Con lo cual, y nunca llevé diario, no me interesa mucho la vida real, la verdad. La mía tampoco. Entonces, hacer como un ensayo con partes autobiográficas de estas características para mí es difícil porque yo no tengo archivos sobre mí, salvo quizás lo que se acuerdan algunos amigos. Sí. Y mis experiencias son como muy, no sé, no le doy demasiada importancia. Sí. Bueno, entonces, y la memoria en general me parece una cosa, algo de lo que es muy poco confiable para trabajar. O sea, la ficción no. O lo podés recordar perfectamente porque ahí hay un autor que toma las decisiones en una narrativa, en una película, en una pintura, en lo que vos quieras, una canción. Pero en la vida y en lo que uno recuerda de esos momentos de la vida está totalmente distorsionado. Por el tiempo, por la propia subjetividad, por otras cosas que pasaron, que te hicieron pasar cosas diferentes. Entonces es divertido para mí decir también que todo lo que yo digo que es verdad en el libro es casi verdad. Pero no porque yo esté mintiendo, sino porque es imposible reconstruir las cosas. Y ahí aparece la literatura. Y sí. Cuando leía algunas de las cosas, por ejemplo, que The Blue Hour fue la banda sonora de Nuestra Parte de Noche, ¿no? Sí, de La Corrección. De La Corrección, sobre todo, sí. Sí. Pienso también en cómo se vinculan en vos la música, las reverberaciones casi podríamos decir de la música en la obra literaria. Yo uso música para escribir, lo cual no quiere decir que esté todo el tiempo trabajando con música puesta, sino que sí, está ahí o sea, me pongo música para escribir sin mayor problema, pero a veces hay una canción que me da un mood en particular y después eso yo lo uso para escribir. Sí. A veces es una canción en loop, a veces es un disco en loop. Y en este caso, cuando estaba corrigiendo Nuestra Parte de Noche, ellos sacaron ese disco y para mí fue como, porque es un disco que
como Nuestra parte de noche sobre un padre y un hijo, porque tiene un subtexto de magia negra, porque es un disco muy británico. Hay una parte del libro, por supuesto, que es muy británica. Que es una reflexión sobre la paternidad, pero también sobre la soledad y la herencia, sobre todo, que es de lo que se trata en Nuestra parte de noche. Sí. Entonces, me cerró. Y por eso cuando lo terminé y lo entregué, que lo entregué para el premio Herralde, me fui a verlos, como premio. Claro, exactamente. Ahora vamos a ir a las anécdotas porque no tienen desperdicio en el libro, pero quiero preguntarte, por ejemplo, yo pensaba leyéndote, es un libro sobre alguien que escribe sobre fanatismos, que apela a la historia del fanatismo, a Lord Byron, a Cortázar, etcétera, Sí. pero que también tiene un universo de seguidores y seguidoras militantes, diría yo. Sí. O sea, tiene fanáticos. ¿Cómo se da esa dialéctica? ¿Cómo la vivís? Yo no me doy cuenta. No, en serio, yo no me doy cuenta. Para mí son lectores que leen con mucho entusiasmo, pero yo no me doy cuenta. Y creo que muchos de los artistas que tienen muchos fans, salvo que tengan Tampoco. fans muy intensos, Sí. tampoco se dan cuenta. Ahora, hay algo muy rico. Yo reflexionaba leyéndote en torno a que vos siempre estás buscando, como toda fanática de algo, uno busca nuevos sentidos, nuevas versiones, significados, ¿no? Esas otras capas, ¿no? Sí. ¿Te pasa a vos con tu obra eso, que te alumbran tu obra desde otros lugares? A veces no, depende. Para mí son dos cosas muy... Cuando yo me fascino o me enamoro de algo, lo suelo incorporar a mi trabajo de la manera más frívola, no de la manera más iluminadora. ¿Entendés? Ajá, ¿cómo es? ¿Cómo es? No sé, me fascino con Alexander Skarsgård y termina siendo mi modelo para Juan en Nuestra parte de noche. Claro. No claro. tiene nada que ver con Homenajes, en definitiva, ¿no? También. castings. Castings. Y con la música también son castings. Sí. Pero no lo tomo desde un lugar... O sea, la profundidad que pueden tener los textos tiene que ver con mi experiencia de escritura y con la cuestión de la escritura y los pensamientos que estoy manejando con eso. Pero después está mi vida y las cosas que me gustan en mi vida, que son otra cosa. Y que influencian, pero a veces influencian más así con esto que es súper necesario. O sea, que le den como esa otra dimensión, pero que no es una dimensión profunda, solemne, sino que es como una dimensión brillante, divertida, apasionada, como decirte, para mí lo frívolo no es malo, sino que tiene que ver con cierta alegría de vivir, a veces. Sí, totalmente. Sí. Entonces lo incorporo más bien con eso. Mira, me había notado algo para preguntarte que un poco dialoga con lo que acabas de decir, que es que a veces la obsesión uno la puede vincular, y en cuanto al tiempo del cual vos hablás, los años 90, también es un tiempo que está vinculado a eso, con la adolescencia muchas veces, ¿no? Uno empieza con las grandes obsesiones en la infancia, pero más sobre todo en la adolescencia, ¿no? Y quería preguntarte cuánto tiene que ver el arte con esa etapa de la vida. La adolescencia es una etapa de metamorfosis y una etapa transicional. Sí. Con lo cual, vos necesitas compañía, que en muchos casos no son tus pares, porque a tus pares a lo mejor no te caen bien o no están en la misma sintonía, y por supuesto no son los adultos. Entonces esa compañía suele ser un artista, sobre todo un artista musical, pero puede ser también... Puede ser cualquier cosa, puede ser una saga, puede ser una serie, puede ser una película, puede ser, no sé, es un momento donde uno descubre ciertas pasiones y que en general, para mí, son como compañías a ese vacío que hay. Es una edad bastante triste, la adolescencia. Sí. Entonces son compañías muy necesarias y un poco inolvidables, quiero decir, ¿no? A mí me da lástima cuando la gente que dice, ay, yo era fanática cuando era joven y se me pasó, le digo, qué lástima que se te haya pasado. Claro. Es como que perdiste esa, no sé. Es un estado de vitalidad, ¿no? Para mí sí.
Y también es como salirse un poco de uno mismo, ¿no? Qué sé yo. ¿Y por qué crees que es Sued? ¿Por qué? En el momento en que Sued apareció en el 93, yo me acuerdo de esa tapa del disco que era una tapa donde no se sabía si los que se besaban eran dos chicos, dos chicas o qué. Y las canciones eran como hipersexuales y muy románticas. Y románticas no en el sentido de amor, sino románticas en el sentido de exageración Claro. de los sentimientos, quiero Claro. decir, ¿no? Wagnerianamente. Sí, wagnerianamente. No era tan común en el pop, menos en el pop británico, porque era una banda muy andrógina. Pensá que ese momento del pop británico es chongo, Stone Roses, Oasis, Sí, Blur sí, sí. también. Sí. Y aparecen estos pibes que son hermosos como chicas, vestidos de mujer en algunos casos, pero no vestido de mujer con vestidito, sino ropa de chicas comprada en segunda mano. Y el 93 todavía en Argentina y en el mundo no había aparecido el cóctel del SIDA. Claro. Entonces había algo en esa música que tenía como toda ese romanticismo que está muy relacionado con lo intenso, con la muerte, con el límite, y que era a la vez muy sexual. A mí, yo lo escuchaba y se parecía mucho a mi vida. Claro. Había algo que reverberaba, incluso, Y tenían mi edad, claro, porque había generacional. otras cosas que a mí me gustaban mucho y que era muy fan, pero que me remitían a otra época. Te quiero decir, suponte, no sé, no decir cosas obvias, tipo Nick Cave, pero cosas menos obvias que a mí me gustan mucho, no sé, Velvet Underground. Está bien, pero era la Nueva York súper dura, sadomasoquista, negra, de fines de los 60, principios de los 70, pre-punk. A mí me gustaba, pero mi mundo no se parecía a eso. Mi mundo se parecía a Sued. Claro. La ropa barata, viste, las canciones sobre amigos. ¿Y crees que algo de eso también fue arcilla para Bajar es lo peor? Yo creo que sí, pero como muchas otras cosas más. Quiero decir, como mi mundo privado de Gus Van Sant, la película, Claro. como Los vampiros de Anne Rice, como Hellraiser de Clive Barker. Había ahí una especie de, no sé, de caldo, digamos, ¿no? Con las novelas de Dennis Cooper. O sea, como una especie de caldo que hacía que a mí me dieran ganas de, porque esto sí es importante, el estímulo para producir algo con mi edad, porque veía que Claro. había un montón de gente de mi edad que estaba haciendo cosas interesantes. Claro, ser parte de una generación creadora, ¿no? Eso, en ese sentido sí. Ujú. Tenemos una foto que vamos a poner en pantalla, Ok. que es una foto que forma parte de lo que vos contás en el libro. Acá la tenemos. Uy, Dios mío, qué vergüenza. Con una gran remera de Rambo. Es una foto que forma parte del libro Sí. y que forma parte de una anécdota que te pido cuentes aunque sea una parte, si tenés ganas. La puedo contar toda, a pesar de Sí. ser el principio y el final del libro, pero... Algo, para que el Algo. resto lo lean, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la remera esa de Rambo me la dio una fan casualmente en París. Mira, Que yo le dije, no me la des, y ella me la dio igual y quedó como medio en bolas y se fue. Pero no en ese viaje, en otro, y yo la uso mucho. Entonces, esa foto fue en un show justamente en París, porque ya que estaba, yo soy muy obvia, Rambo, París. Y el bajista, que es escritor, el bajista de Sued. Y nosotros hablamos, él no está en el libro, porque yo con él tengo una relación, no te digo de amistad, sí, pero somos los dos escritores, entonces hablamos de literatura y esto que el otro. Mucho. sí. Entonces él me dijo, venite al Te dejo al backstage. entradas, sí, te dejo entradas en el backstage. sí. Yo ya le había pedido entradas a mi editora, te voy a decir la verdad, porque había llegado, no estaba listo el hotel, me puse en diva, en plan, me duele la cabeza, está todo mal. Y me dijo, ay, ¿cómo lo soluciono? Y yo comprame entrada de Sued, terminé como con 7 entradas de Sued, las usé todas yo, no se las di a nadie. Y entré en el backstage y fue la primera vez que estuve en backstage con ellos. Lo más memorable en algún sentido fue... esto sí lo puedo contar. Primero está... Brett Anderson no es mi fetiche en la banda, son los otros, no importa. Pero Brett es
bello. Sí. Y estaba, porque uno piensa que los backstage de las bandas son una cosa, pero no. Estaba planchándose la camisa él solo en cuero y yo estaba tipo... Y se lo terminé diciendo, le digo, loco, ponete, o sea, yo tenía tu póster en la pared, ¿me entendés? O sea, ponete la ropa. Y se reía de mí, no me daba mucha importancia. Bueno, y después yo hice como una movida, me lo encontré detrás de digamos, cuando salimos de ahí del backstage, le dije que había sido muy importante de Blue Hour para mí. Bueno, fue como un momento, para mí, como un momento muy sentido. Sí, pero aparte me pareció que él entendía la cosa, me dio un beso. Bueno, fue como un momento fue un momento, digamos. Y después del show nos sacamos esa foto. Sí. Ahí. Eso que tiene que ver con otra cosa no lo quiero contar, pero lo que me divierte más de contar fue al año siguiente yo por trabajo tuve que ir a Londres y estaba comiendo en un indio con mi marido. Fui al baño, salí del baño, vi un señor que me pareció muy guapo, pensé, qué guapo el señor es así, era Brett. Entonces yo vuelvo corriendo a sentarme con mi marido y le digo, a Brett Anderson. Entonces él me dice, lo tenés que saludar porque este es el final del libro. No puedo, bueno. Él salió, creo que mi marido fue el que lo tacleó más que yo. Y nada, le dije, hola, soy Mariana, la amiga de Matt, que es el bajista, y él como que, bueno. Tuvimos una charla, me preguntó dónde iba, bueno, qué sé yo, no. Y cuando terminó eso, le digo a Paul, a mi marido, ¿me reconoció? ¿Te parece que me reconoció? Mi marido, que es muy sincero, me mira y me dice, no sé. Al principio me pareció que sí, pero después te hizo un par de preguntas que creo que no. Y yo fue, qué deprimente, o sea, eso es como la cuestión del fan, ¿no? Yo hacía pocos meses pensaba que habíamos tenido un momento inolvidable para ambos. Y ahí vos te das cuenta que él tuvo 200 momentos inolvidables de ese tipo. Con 200 personas que vinieron y le dijeron que ese disco había sido súper importante para él en un momento de su vida. Y te pone en un lugar, eso. Te pone en un lugar de insignificancia que a mí no sé, es una educación. Claro, y además la importancia, se dice a veces entre personas bastante conocidas, la importancia de en cada encuentro ser amable, porque a esa persona le va a quedar el recuerdo para siempre, sí, ¿no? Sí. Y quiero repreguntar, me voy para atrás como unos minutos, y esa circunstancia, vos en el lugar de alguien que se te acerca para decirte tal cosa sobre tu novela, no importa si conocías o no a la persona, digo... ¿Hasta qué punto a veces la lectura de los demás colabora para las lecturas futuras? ¿Tenés algún registro de eso? Si existe, si no existe. No. No. En nada. No colabora. No hace nada. Uh-huh. Y eso es lo que te termina. O sea, cuando yo lo pensaba después, pensaba, a mí un montón de gente viene, me saluda, me dice esto, lo otro. Y yo soy muy amable y los escucho muy sinceramente, quiero decir. Sí, claro. Pero eso no influye para nada en lo que estoy pensando ni en lo que voy a escribir después. Uh-huh. Nada. Uh-huh. O sea, eso es absolutamente un proceso interno. Sí. Y es terrible para los lectores eso. Y como fue terrible para mí vos, darme cuenta eso. Que no, Claro. pero eso es lo que te ayuda a entender que el tipo que crea... Sí. ¿Estás solo? Sí, estás en ese sí, claro. ¿Y cómo te llevas con esa soledad? Bien, así es como se hace para mí. Sin problemas. Sin problemas. Yo creo que el tema del lo que es el fan service, digamos, que es escribir para los fans, es un problemón. Artísticamente, claro. Artísticamente es un problemón y personalmente es un problemón también, porque es como que te quedás sin ideas propias y un poco no estás como conectado con lo que vos necesitas decir, obsesionarte, fascinarte o lo que sea para darle algo a los demás que no sabés si es lo que quieren. Y yo creo que en la mayoría de los casos no es lo que quieren. Porque el que te lee o el que te escuche, que yo lo que quiere es que vos le cuentes lo que te está pasando a vos en ese momento, no que le digas, esto es para vos. No. Y Mariana, vos siempre, me tomo una frase, siempre ¿sabés lo que querés decir? En términos artísticos. No, pero se encuentra. Lo que como yo soy muy narrativa, lo que sé en muchas ocasiones es lo que quiero contar. O el ambiente de lo que quiero contar. Pero eso no es lo mismo que lo que quiero decir.
Y cuando empiezo a contar y hago el cuento, hago el personaje, esto, lo otro, ahí empieza a aparecer el subtexto, que es lo que querés decir. Claro. A veces es un subtexto tenue o un subtexto que no es muy interesante. Y a veces es un subtexto muchísimo más pesado donde sale más eso que tenés para decir. Para mí no es un problema, o sea, no siempre todo lo que tenés que poner ahí tiene que ser. Hay cosas que pueden ser más divertidas, más técnicas, más experimentales y otras donde sale realmente eso, digamos, que querías decir y que está en la verdad de la ficción, quiero decir, ¿no? Claro. Pero para mí eso ocurre mucho en el hacer. Y a veces también en las lecturas posteriores. De Claro. muchos, de lectores, de fans, y qué sé yo, pero lo que quiero decir es que no... Cuando me preguntabas antes, eso no influye al después. Quiero decir, todo texto tiene múltiples lecturas. Sí. Y esas múltiples lecturas para mí son todas bienvenidas y yo las escucho a todos y todas son reales, todas son así. Ahora, voy a esto. ¿Cuánto en la escritura es algo que vos decís se va dando al hacer, como se hace camino al andar, diría el lugar común? ¿Y cuánto es del orden de lo misterioso, de lo inmanejable, vamos a decir? Incluyo a los personajes en la pregunta. Es que depende del texto. O sea, en un cuento que es breve y que se hace en poco tiempo, uno suele tener muchísimo más control. Claro. En una novela no. En una novela, para mí ahí sí se da como la cuestión más serpenteante de no saber por dónde ir, de estar como en medio de un océano que uno no sabe para... Y ahí sí los personajes tienen muchísimo más control de la situación. ¿Te pasó eso siempre? En la Lo que novela tiene, se te revelaban. sí, mucho más. Y lo que tiene sí de misterioso la escritura en general es cuando si vos ves un escritor escribiendo, la velocidad con la que escribe vos decís, bueno, pero esto no puede ser mente, dedo. Claro, claro. Siempre hay como una instancia donde decís, parece que te están dictando y los resentís eso. ¿Hay algo del trance para vos en la escritura? Sí, que no es inspiración, es entrar en el estado de escritura, quiero decir. Que es como un estado creativo que todo el que escriba sabe cómo es. Sí. Y que no siempre ocurre, o sea, a veces es, viste, pico y pala y vas y vas y vas, y el texto pico y pala también puede ser bueno. Pero ese momento misterioso del trance ocurre seguido y es bastante raro. ¿Y es gozoso o no es gozoso ese momento? Ah, sí, pues es buenísimo, es genial. Sí, súper gozoso. A mí me divierte mucho escribir. Y me divierte y la paso bien. No me gusta tanto corregir, pero yo no tengo ningún tipo de... No lo haría. O sea, lo que quiero decir es... ¿cuántos escritores viven de escribir? Pocos. Quizá ninguno. Digo, de la literatura. Entonces, si te vas a embarcar como en una empresa tan fútil, en ese sentido... más vale pasarla bien, ¿no? Porque claro, para sufrir está todo lo demás. Eso no quiere decir que no escribas de cosas terribles, eso no quiere decir que no escribas de cosas tristes, no quiere decir que no escribas de duelos. Claro. Pero yo no tengo en ese momento como tanta pena por mí misma o tanta empatía conmigo misma como persona. En ese momento estoy escribiendo, Claro. soy un canal, no soy, o sea, es otra cosa. ¿Un canal de qué? ¿O un canal para qué? Si tengo que ser muy sincera, digamos, para mí, es un canal para, por un lado, esto, lo que te decía, decir lo que tengo para decir, que necesariamente porque sale de mí es único. Ahora, ¿por qué creo que eso merece ser publicado o conocido o lo que sea? Yo creo que eso tiene que ver con que me parece que en todas las épocas y las generaciones, lo que quieras, es en el arte y en las expresiones artísticas múltiples. A mí no me da vergüenza decir que es arte escribir, para mí es. Claro, lo es. Es donde queda la historia marcada del momento. Y en eso sí me interesa contribuir, a decir, bueno, en esta época... Se dijo tal cosa. Sí, se pensaba de tal manera, se vivía de tal manera. Aunque no hagas realismo, eso no tiene que ver.
Pero esa marca sí me parece que es interesante dejarla. Total. Vamos a compartir algo que tenemos preparado que tiene que ver con las condecoraciones de la prensa, vamos a decir, de las reseñas, ¿no es cierto?, internacional, en base a tu recorrido. Si lo tenemos, lo ponemos porque ahí está. Nuestra parte de noche es una obra maestra de terror sobrenatural. Esto es de Washington Post. Elegimos una, ¿no? Sí. ¿Qué te genera esto, Mariana? Me pone contenta, o sea, todo halago es un halago. Sí. Lo que tengo que evitar es que ese halago se convierta en presión. Claro. Em, ¿Te cuesta evitarlo? Sí, sería totalmente deshonesto decir que no te produce absolutamente nada de ese nivel. O sea, sentís la presión de que lo próximo no sea leído como obra maestra, pero sí que esté más o menos a la altura, quiero decir. O sea, lo que te da es como decir, bueno, lo próximo que escriba tiene que ser bueno. Es un poco... está bien porque te disciplina. O sea, es como si alguien, y a mí eso también me parece que está bien, como si alguien te dijera, bueno, ahora, a partir de ahora tenés que pelar, no podés Claro. cualquier cosita. La vara está acá. Claro, entonces, bueno, la vara está ahí. Podés no alcanzarla, ¿me entendés? Sí. Pero no podés pasar por abajo. No podés ser chanta. A mí me da esa por supuesto, sensación. por supuesto. O sea, no podés tirarte a chanta, o por lo menos tenés que tratar de intentarlo. Después el texto puede no gustar, pero lo importante es que a vos te parezca eso. Y eso sí es como es una especie de presión personal. No tanto para que la prensa diga eso, porque además si más o menos ves las carreras de otros y ves lo que pasa, en general cuando te ponen tan arriba, lo próximo es que te van a pegar. Eso es casi siempre así. Entonces eso no tanto como que yo sienta que esa crítica que te pega tienen razón. Bien. ¿Entendés? Está bien. Porque si le llevamos demasiado al apunte, ¿no es cierto? Exacto, o Es sea, un problema. Eso es un problema. Porque además también, un poco lo que vos decías, no puedo escribir para los fans, tampoco puedo escribir para la crítica. No, menos. Menos todavía. No, y si escribís terror, no escribís para la crítica, a los críticos no les gusta el terror, así sí, que no. total. Ni los críticos ni los académicos, nada, sos cero a la izquierda. El otro día estábamos evocando lo que fue el premio que se dio a las primas, cuando se descubrió la obra de Aurora Venturini, y el rol importantísimo que tuviste vos, entre otros escritores y escritoras. Y pensaba, ¿qué crees que pasa cuando... o qué es lo más interesante que te han dicho sobre el descubrimiento de tu obra? Porque cuando uno descubre las primas, digo, para salir un segundo de tu obra, Sí. pega un grito. Y cuando uno entra en tu obra, y quienes empezaron por nuestra parte de noche, seguramente se pegaron un viaje, ¿no? Impresionante. Digo, ¿qué de la vuelta a vos te ha significado algo destacable? A mí lo que más me interesa es, primero, gente que lea género, sea fantástico, terror, como gótico, como lo quieras llamar, que pensaba hasta ese momento que el género no le gustaba. Y que eso lo lea porque, no sé, porque le suena mi nombre, porque hay gente que lo menciona, por el hype, lo que no me importa. Pero me parece que abrir la puerta del género, digamos, a un montón de lectores que era un género que sentían que no les gustaba. Sí. Eso por un lado. Y por el otro me gusta que esté claro algo que yo sí me propongo, ¿viste? Cuando esto decís que tengo algo para decir y que te propones cosas. Sí. Yo lo que me propuse cuando empecé a escribir sobre todo fantástico y terror sobrenatural o terror más realista con violencia, es que fuese primero contemporáneo, segundo local. Local puede ser argentino, suburbano, conurbano, platense, correntino, latinoamericano, lo que quieras. Pero que el modelo de tropo, que el modelo de tropo fuese muy parecido a lo que está ya codificado del modelo anglosajón, pero que el contenido y cierto desprecio de la forma tenga que ver con el natural desprecio de la forma de la literatura latinoamericana, que se la pasa haciendo híbridos, quiero decir. Sí. Y eso lo ven
los que hablan conmigo lo ve la crítica y me gusta que lo vea, porque es algo que me propuse hacer y que quiero que se note, quiero decir. O sea, que Claro. quiero que sea muy, muy obvio que cuando estoy hablando de violencia, sí estoy hablando de nuestra violencia, y cuando estoy hablando del cuerpo de las mujeres, estoy hablando del cuerpo de las mujeres acá. Sí, Acá, aquí, ahora, quiero nuestras decir, ¿no? historias, nuestras calles, nuestras geografías y también nuestros terrores. Sí, claro. O sea, y eso me... Después es medio raro cuando te dicen inventaste un nuevo tipo de terror, porque no, la verdad es que lo que es una reformulación de lo que hace Stephen King, por ejemplo. Claro. Que agarra los terrores de Estados Unidos y trabaja con esos de manera contemporánea, con los terrores de ahora. Y en general todo el nuevo terror desde los años 70 hasta acá trabaja en muy gran medida, te diría un 70% de los escritores trabajan así. Pero no tanto en castellano. Claro. Y no tanto cuando lo hacen en castellano, incorporando este tipo de nivel de realismo, si querés. Entonces, eso sí, pero lo que yo no sé si discuto, pero lo que aclaro es no inventé nada. Lo que hice fue una adaptación. Exacto. Que no soy la única persona que lo hace, pero sí me gusta que se note. Puse en redes sociales una cajita para que manden preguntas. Ok. Y una que se repitió bastante es ¿qué te da miedo? Y yo agregaría, a vos que te gustan los cementerios y que tenés escrito y recorrido, Sí. ¿qué te da miedo, Mariana? Enfermarme, sufrir y eso. Ok. Ningún monstruo, digamos. No, al contrario. Al contrario, y mucho menos un fantasma. Te dice, a mí de los cuentos, a mí de los fantasmas. No. Eso, sí. El riesgo físico en general, la guerra me da miedo. O sea, todo lo que tiene que ver con situaciones Con lo demasiado humano. Total, claro. Eso es interesante, ¿no? Que alguien que escribe sobre lo monstruoso, lo terrible, los rituales, los etcétera, Sí. tenga miedo, es interesante. ¿Por qué crees que es así? Porque creo que si estas cosas te dan miedo, no escribís sobre estas cosas porque la pasás mal. Claro. Yo la paso bien, o sea, Tendría que ser sádico. Yo, claro, o una persona que le gusta sufrir. Sí. Que Yo la paso, sí, claro, muchas. Yo la paso bien recorriendo cementerios, no tengo miedo en ningún momento. Cuando tengo miedo es cuando pasa algo real en un cementerio, que me pasaron cosas, guías que estaban medio locos y sacaban de nichos calaveras y me la tiraban como por la cabeza. Pero no le tenían miedo a la cabeza, sino al tipo. Claro. A veces el tipo me agarraba, me ahorcaba y me metía dentro del nicho. Quiero decir, eso. Y las situaciones violentas también me dan bastante miedo. Incluso las aglomeraciones, digamos, cosas súper fóbicas, humanas y normales, hipocondríacas, o sea, nada muy... Sí. Después no. Por supuesto, si se me aparece un zombie voy a correr, pero dudo mucho que pase. ¿Y un fantasma no? No tanto. No pero tanto. De charlas, digamos. Y vemos. Vemos la cara. Pero fue una persona. Claro. El zombie también. Pero está más deteriorado. El zombie te muerde, me parece. Pero está más deteriorado, quiero decir. Pero el fantasma me parece claro, hay una cosa se puede estética conversar. en lo que estás sí, diciendo. Y el fantasma me parece que se puede conversar, a lo mejor, no sé, capaz que no. Pero lo que quiero decir, igual nunca vi nada. Eso es lo otro. Nunca o sea, viste también... nada. ¿Y te gustaría ver un fantasma en particular? Alguito. En particular alguien no, pero alguito, una cosita. Obviamente la pregunta siguiente es... Juego de la copa, Ouija, todo eso que está en la literatura, digo. Todo lo hice. Y nada. ¿Serio o no? Bien. Muy pocas veces. Una vez, pero muy pocas veces. Ayer o anteayer vi una película de terror que estaba buena, se llama Talk to Me. Sí. Y hay una parte que, en vez de la Ouija, lo que tienen es una mano. Ah, sí. Que es supuestamente una mano de una medium que tocan y al tocar la mano aparece alguien y lo incorporan y están... Y creo que son 90 minutos que puede estar, no importa. Pero la película me gustó mucho. Pero lo que más me gustó de la película fue el momento donde todos como que se van, o sea, se recontra y terminan como poniéndosela de tanto estar con la mano y lo hacen uno atrás del otro. Claro. Y tiene algo de drogarse. Y es muy adictivo el juego con lo supuestamente sobrenatural. Claro. Muy. Hay algo que es muy parecido a eso por el tocar el límite. Claro. ¿Qué se viene en tu obra ficcional?
En ficción se viene un libro de cuentos el año que viene. Todavía no está súper decidido por anagrama. No está súper decidido el mes, pero principios del año que viene. Bien, Y estoy escribiendo una novela. bien. Y este libro, que no es ficción, pero sale en Ahora. octubre. La primera semana de octubre y creo que un poquito más tarde en Chile. ¿Y cómo te estás llevando con la novela? ¿Se te revela mucho la gente ahí? No, todavía en esta primera parte cuando los estás Los tenés dibujando. ahí como... Sí, cuando los Con la estás rienda dibujando corta. los tenés bastante con la rienda corta. Ujú. Estoy indecisa en cuántos van a ser, pues se me está como llenando de gente, que es algo que me suele Mucho pasar. homenaje. Mucha gente, muchos, pero bueno, hay que empezar a Sí, la barrida. sí. ¿Y escribir? ¿Para qué se escribe? Yo creo que en mi caso se escribe por esto que te decía antes, como si una cosa un poco vanidosa que tiene que ver con dejar una marca propia porque crees que tenés algo interesante para decir o para contar de tu época desde un punto de vista que nadie lo estaba contando en ese momento. Para mí fue muy importante en el libro de Sued hablar de esos años 90 medio Sí. piojosos, por decirlo de Sí, alguna sí, manera. sí. Que dormían en la estación de Retiro o Constitución, no me acuerdo cuál era. 11, De peor. 11. Ah, de 11, sí, sí. O Constitución Con bastante los mal, vómitos pero- de los otros, sí, sí. Sí, cuando volvíamos de los shows y qué sé yo, una vez mi padre casi me mata porque internet era más barata de noche. Vos sos muy joven. Sí, sí, Pero sí, sí. había un cable que se tiraba de la compu al teléfono Sí, sí, y que lo te sacaba ponías, internet de ahí. sacabas, Y hacía ruidito, me acuerdo. hacía cuando- sí. ruidito. Primero dejabas a la casa sin teléfono, teléfono. primer problema. Sí. Y segundo, según tu grado de adicción a la cuestión, podías estar mandando 5 o 6 mensajes o toda la noche. Yo me pasaba la noche entera hablando de David Bowie, de Sued, de Velvet Goldmine, de Lord Byron, todas esas cosas que están ahí. Y me acuerdo una vez que vino como si te dijera hoy, una cuenta de 100.000 pesos. Wow. Sí, Wow. estoy viva de milagro. Mi papá, yo vivía con mi papá, se puso muy loco. Ujú. ¿Qué piensa Mariana Enríquez de la obra de Mariana Enríquez? Que es despareja, pero que cuando sale bien le gusta. O sea que también, como crítica, digamos, no es fácil. No, bueno, hay algunas cosas que no me gustan tanto como las otras, pero las que me gustan, me gustan. Ujú, ujú. Y para ir cerrando, la literatura, y vuelvo a la pregunta, me parece que siempre va saliendo algo más interesante en la pregunta y en la respuesta. ¿La literatura es una forma de magia para vos, de ritual? Sí, totalmente. Porque la magia tradicional, digamos, ¿no? La magic, cuando digo magia tradicional, digo la magia del caos, magia enoquiana, Lester Crowley, bueno, ahí me pongo un full ocultista, pero es eso. Está bien. Lo que dice es que es producir cambios Sí, en la realidad por medio de la voluntad. Mm. Eso por un lado. interesante. No hay nada más voluntario que el acto de escribir. O sea, es una cosa que nadie te pide, No. que no es necesario, salvo que seas un notario, quiero Sí, decir, sí. pero que escribir ficción nadie te lo pide. Las mances de la magia casi siempre trabajaron con las letras y con las palabras y con formar palabras en ese sentido. Y luego, si lo pensás desde lo místico, una plegaria es muy parecido a un conjuro. Son un montón de palabras puestas de determinada manera que deberían producir un cambio. En el Claro. caso de una oración, por ejemplo, que se te dé el perdón, digamos, ¿no? Diga 10 Padre Nuestros. Claro. Cuando te vas a confesar, yo hace años que no me confieso, pero de chica era católica. Entonces, 10 Padre Nuestros y ya estaba, te salvaba, ¿viste? No Sí, ibas más sí. al infierno. Bueno, Sí. es re grosso. Son un montón de palabras, son 10 veces decir la misma cantidad de palabras en el mismo orden y no te vas al infierno. Es un montón. Sí. Un conjuro es más o menos lo mismo. Decís todas estas palabras en determinado orden y, no sé, muere tal. O vive tal. Total. No, también seamos tan oscuros. Y en literatura pones un montón de palabras una tras del otro de la misma manera y se crea un mundo. Total. Vive esa gente. Hay gente que se fascina con esa gente. Son reales para el que lo creó, como homúnculos. Sí, es muy parecido. Porque demasiado no es suficiente. Ese es el título del libro por el cual hemos hablado de tantas cosas con Mariana Enríquez. Gracias, Mariana. No, gracias a vos por invitarme. Un placer. Un placer para nosotros. Gracias.